de un libro, un cuento. Niebla, de Miguel de Unamuno, publicada en 1914 y narra la historia de Augusto Pérez, un joven rico, con problemas de amoríos y existenciales. En una pequeña ciudad española a principios del siglo XX, Augusto Pérez llevaba una vida marcada por la monotonía, la introspección. Era un hombre joven, de mediana edad, soltero y sin preocupaciones económicas, gracias a la fortuna que había heredado de sus padres. Pero bajo esa aparente comodidad, Augusto escondía una inquietud que le acompañaba en cada momento, un vacío existencial que lo hacía cuestionar constantemente el sentido de su vida. Sus días transcurrían entre paseos interminables por las calles, lecturas filosóficas y conversaciones consigo mismo, que lo sumían en un mundo de reflexiones abstractas y a veces inconclusas. Un día cualquiera, mientras paseaba, una visión cambió por completo su vida. Una joven llamada Eugenia Domingo del Arco cruzó su camino. Su figura, su porte y su belleza lo cautivaron de inmediato. Augusto quedó paralizado como si el tiempo se hubiera detenido. Eugenia caminaba con paso firme irradiando una seguridad que contrastaba con la personalidad dubitativa de Augusto. Sin saber por qué, sintió que ella era la respuesta a todas las preguntas que nunca había podido resolver. Fue lo que se llama un amor a primera vista. Aunque, más que amor, lo que Augusto experimentó fue una idealización. Eugenia se convirtió en un símbolo, como en un faro que iluminaba ese mundo oscuro que él tenía. Eugenia, sin embargo, no era la figura romántica que Augusto imaginaba. Su vida era difícil, marcada por la independencia por un lado y el orgullo. Trabajaba como profesora de piano para mantenerse y vivía con unos tíos suyos, que eran ancianos y que intentaban de alguna manera controlar su vida. A pesar de las dificultades económicas, Eugenia no aceptaba caridad ni ayuda de nadie. Era una mujer de carácter fuerte, que prefería enfrentarse al mundo sola antes que depender de otros. Pero su vida amorosa también era tumultuosa. Mantenía una relación muy complicada con Mauricio, un hombre egoísta, vanidoso, que la trataba con indiferencia, pero que seguía ejerciendo sobre ella un poder emocional grande. Augusto, decidido a conquistar a Eugenia, comenzó a buscar maneras de acercarse a ella. Sin experiencia en el amor y sin habilidades sociales para cortejarla, sus intentos fueron torpes y a menudo hacia el ridículo. Como el primer paso, decidió comprar un perro, al que llamó Orfeo, pensando que su compañía le daría una excusa para iniciar una conversación con Eugenia. Orfeo pronto se convirtió en algo más que una herramienta para Augusto. El perro se convirtió en su confidente, el único ser con quien podía compartir sus pensamientos más profundos y sin que tener miedo al rechazo. Durante largos paseos, Augusto hablaba con Orfeo sobre el amor, la vida y su incipiente obsesión por Eugenia. Tras reunir el valor necesario, Augusto se presentó ante Eugenia. El encuentro fue todo menos alentador. Eugenia lo trató con frialdad, dejando claro que no estaba interesada en él. Augusto, sin embargo, no se desanimó. Convencido de que el amor era una cuestión de perseverancia, continuó buscándola. Le escribió cartas llenas de pasión y dedicó sus pensamientos y acciones a ganarse su corazón. Eugenia, por su parte, seguía viendo a Enero un hombre ingenuo y absurdo, incapaz de comprender la complejidad de su vida. Mientras tanto, en el barrio de Augusto, una joven llamada Rosario entró en escena. Rosario era planchadora, una mujer humilde y trabajadora que vivía con modestia. A diferencia de Eugenia, Rosario no tenía grandes aspiraciones ni carácter combativo. Era dulce, atenta y capaz de apreciar las virtudes de Augusto que otros no veían. Se enamoró de él en silencio, ofreciendo pequeños gestos de cariño a Augusto,
que, cegado por su obsesión por Eugenia, apenas ni se daba cuenta. Rosario representaba un amor genuino, sencillo, sincero, pero Augusto no era capaz de verlo. Un día, contra todo pronóstico, Eugenia aceptó finalmente la propuesta de matrimonio de Augusto. Para él, aquello fue un sueño hecho realidad. Creyó que su amor había triunfado y que finalmente había encontrado un propósito para su vida. Sin embargo, la felicidad duró poco. Poco antes de la boda, Eugenia lo abandonó abruptamente. En una conversación franca y dolorosa le confesó que nunca lo había amado. Toda su relación había sido una farsa. Eugenia solo había aceptado a Augusto como una solución temporal a sus problemas económicos, mientras seguía amando a Mauricio. El rechazo fue un golpe devastador para Augusto. Durante días permaneció encerrado en su casa, sumido en una profunda crisis existencial. El amor, que había idealizado con una fuerza más poderosa y redentora, se había convertido en una fuente de dolor y también de desilusión. Su mente, siempre inclinada hacia preguntas filosóficas, se llenó otra vez de dudas. ¿Era realmente libre para tomar decisiones? ¿Todo estaba predestinado? ¿Qué sentido tenía su vida? ¿Y si todo lo que había deseado se ha desmoronado? ¿Para qué? ¿Por qué? En medio de su desesperación, Augusto tomó una decisión extraordinaria: buscar respuestas en la fuente misma de su existencia. En un acto que rompía las barreras entre la ficción y la realidad, Augusto viajó a Salamanca para encontrarse con el propio Miguel de Unamuno, el autor que lo había creado. En una conversación profundamente metafísica, Augusto confrontó a Unamuno, exigiéndole explicaciones. Quería saber si era real, si tenía libre albedrío o si su vida era simplemente, pues, una ilusión. Unamuno, con una mezcla de ironía y solemnidad, le reveló la verdad. Augusto no era más que un personaje de ficción, una creación literaria. Su existencia estaba limitada a las páginas de una nivola, como decía Unamuno. Todo lo que había vivido, sus pensamientos, sus emociones, incluso su amor por Eugenia, no eran más que un producto de la imaginación del autor. Aunque Augusto intentó rebelarse argumentando que su sufrimiento era real, muy real para él, Unamuno fue implacable. En un acto de autoridad absoluta, decretó su muerte, explicándole que su historia había llegado a su fin. La niebla, espesa e impenetrable, comenzó a envolver a Augusto mientras su existencia se desvanecía. Todo lo que había sido, todo lo que había pensado y sentido, se disipó como en un sueño al despertar. Orfeo, su fiel compañero, quedó solo lanzando un aullido que resonó en la soledad de la ciudad, como un eco del drama humano que Augusto había vivido. Y esta novela, Niebla, no solo es la historia sobre el amor y el desencanto, es una exploración profunda sobre las grandes preguntas de la existencia. Y a través de la figura de Augusto Unamuno, plantea preguntas sobre el libre albedrío, la naturaleza de la realidad y la relación entre el creador y la creación. En última instancia, la niebla que envuelve a Augusto es la misma niebla que envuelve a todos los humanos, el misterio de nuestra existencia y nuestra lucha constante por encontrar significado en un mundo que no siempre ofrece respuestas. Que tengas un feliz día.